los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades... Mándale saludos. Más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealba. Ya está en línea Llerena. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy jueves contamos con unos invitados de lujo, como toda la semana, cada vez que abordamos el tema ambiental dentro del Radar de los Barrios. Hoy nos acompañan de una montaña de gente, Cristina Bamondes, nos acompaña también Elio Zapata y Marlene Sifonte del Sindicato de Imparques. También vamos a conversar con Edgar Llerena y Enderson Colina. Edgar Llerena, profesor de la UCB, pero también activista ambiental. Y Enderson Colina, quien es de la ONG AEPA Falcón. Hoy un tema imprescindible, ¿no? Cuando vamos a hablar de ambiente, y es que desapareció el Ministerio de Ambiente. O bueno, fue fusionado, ¿no? Hubo una fusión de otros ministerios, aún sin haber resuelto muchísimos problemas en cuanto a ambiente se refiere. Damos la bienvenida a nuestros invitados, pero de inmediato vamos a conversar con Edgar Llerena, quien se encuentra en línea. Muy buenos días, profesor, bienvenido una vez más a El Radar de los Barrios. Hoy conversando sobre el tema ambiental, como todas las semanas, a propósito de este tema de este retroceso, ¿no? Bajo el punto de vista de muchísimos expertos en el área, sobre la fusión del Ministerio de Ambiente. Su opinión. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ciertamente esta llamada fusión realmente tiene por objetivo la disminución de las funciones o de las capacidades del Estado en materia de política y gestión ambiental. Realmente no encontramos ninguna justificación desde el punto de vista de mejorar la eficiencia o la eficacia del Ministerio. Y precisamente al ponerlo ahora bajo la égida del Ministerio de Vivienda, pensamos que todo va dirigido hacia permitir avanzar con todos los procesos y los desarrollos habitacionales que tiene previsto el gobierno en áreas que son sensibles ambientalmente, ¿no? Y prescindiendo de los estudios de impacto ambiental, tal como acabamos de ver con el caso, por ejemplo, de la construcción del puente a Macanao, donde se destruyó un manglar y se hizo una grave afectación ambiental sin el estudio ambiental previo. Entonces ya existen muchos antecedentes por parte de las acciones del gobierno que van dirigidas en esa dirección, es decir, hacer sin tener las restricciones y sin cumplir con los requisitos ambientales. Entonces, al fusionar el Ministerio del Ambiente y quitarle el nombre y ponerlo bajo el nombre del Ministerio de Vivienda y Hábitat, precisamente lo que se está buscando es allanar y aplanar todos esos requisitos ambientales que van, por supuesto, en pro de nuestra calidad de vida, pero que ahora lo que van es a favorecer precisamente los intereses de las inversiones y de las construcciones que ellos están haciendo. Así es, muchas gracias a Edgar Llerena, profesor de la UCB y activista ambiental. Marlene tiene una pregunta que hacerle, profesor. Muy buenos días, profesor. En esta situación de que se están interviniendo los parques, tenemos una grave afectación y unas situaciones irregulares que están pasando en el Parque Nacional Morrocoy. Quería preguntarle, ¿tiene alguna información al respecto? Quisiéramos su opinión en torno a este caso. Sí, exactamente. Actualmente hay un ecocidio en marcha, que lo estamos viendo, que está ocurriendo actualmente en los límites, en el borde del Parque Nacional Morrocoy, donde se han destruido importantes cantidades de manglar, cosa que está prohibida por la ley, con la finalidad de aperturarle, de hacerle una entrada exclusiva a un club turístico, a un desarrollo turístico hacia el Parque Nacional Morrocoy. Esto es parte de la política de privatización del Parque Nacional
de un interés social supremo, pues ahora se le está privilegiando únicamente a determinado grupo de usuarios, en este caso a los usuarios de Venetur. Y es por eso que esta agresión que actualmente está en marcha en los límites del Parque Nacional y que está afectando al Parque Nacional Morrocoy va en esa dirección, darle un uso exclusivo a determinados sectores al Parque Nacional en detrimento de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Muchísimas gracias, profesor. Queremos justamente, en base a este tema, preguntarle a Cristina. Cristina, bienvenida una vez más. Gracias. Cristina Bahamonde, directora o presidenta de la ONG Una Montaña de Gente y del Observatorio Ambiental Venezolano. Ustedes vienen defendiendo, haciendo trabajos en pro de la defensa ambiental en nuestro país. ¿Cómo cae esta noticia al Observatorio Ambiental Venezolano y a la ONG Una Montaña de Gente? Bueno, para toda la colectividad venezolana y alerta también la comunidad internacional, de la cual esperamos noticias respecto a este nuevo estatus que está derivado de los anuncios hechos por el primer mandatario a la sazón, el señor Nicolás Maduro, respecto a esta fusión del Ministerio de Ambiente que muchos ambientalistas han tomado como una eliminación de esta institución que fue la primera en ser creada en América Latina, como Ministerio de Ambiente. El primer Ministerio de Ambiente de América del Sur y el Caribe es el venezolano, y ahora de un plumazo pues nos quitan la denominación de esta importante estructura, sustituyéndola por ecosocialismo, y ese término que no está para nada claro y sirve a fines oscuros, proselitistas en primer lugar, y no contentos con ello lo fusionan aparentemente con Vivienda y Hábitat, presentando esto como la gran maravilla, y resulta que al día siguiente de este anuncio se continúa extendiendo la información, planteando que como primer punto pues que se van a construir viviendas sin ton ni son, y sabemos que ello es, como decía el doctor Edgar Llerena, porque van a hacer más fáciles las vías para que hagan su voluntad, justamente como decíamos, en favor de estos intereses proselitistas y populistas, quienes a la sazón están en el poder, pero no para administrarlo debidamente en favor de los ciudadanos, sino para hacer negocios. No veamos esto aislado de la ratificación del ministro de Turismo al frente de todos los proyectos multimillonarios que viene propiciando en los parques nacionales y en las áreas naturales protegidas en general. No veamos el que se mantenga como viceministro de Ambiente a Miguel Leonardo Rodríguez, porque él ha avalado las actuaciones del ministro de Turismo, y este combo de ministro de Turismo, Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, y quienes están pues en estos cargos, hace pensar que vamos a perder mucho más de lo que ya estamos perdiendo, muy aceleradamente, porque la inversión es cuantiosa, la inversión que ellos están haciendo, y los negocios son de su total interés, pero están en contra de la Constitución. Todo esto es inconstitucional porque se basa en el Plan de la Patria, y el Plan de la Patria no es la Constitución de la República. Así es, muchísimas gracias a Cristina, por un poco relatarnos lo que es la expectativa que tiene esta ONG a propósito de esta nueva fusión, de este nuevo nombre y estas autoridades que van a estar a cargo de estas carteras ministeriales. Marlene, bienvenida nuevamente, Marlene Sifonte, trabajadora de Imparques, y hoy es el día del funcionario público. Marlene, felicidades a aquellos que honestamente
siguen ejerciendo su trabajo, pero muy pocas cosas que celebrar. Los trabajadores de Imparque, que es un instituto que depende del Ministerio de Ambiente, ¿cuál es la postura? ¿Cuáles son las expectativas? Y una pregunta muy importante, ¿fueron ustedes consultados a propósito de este cambio, incluido en el famoso sacudón, el famoso pero mentiroso sacudón del presidente Maduro? Bueno, muy buenos días. Hay muchos puntos, de verdad que muy movido el programa de hoy y varias cosas que hay que decir. Primero referirme a los funcionarios públicos, porque represento a un sindicato de empleados públicos del Instituto Nacional de Parques. Nada que celebrar, más bien de preocuparnos, motivos de preocupación, alarma. Primero porque el gobierno está en deuda con los funcionarios públicos. El contrato marco tiene 10 años sin discutir. Y lo que se montó en Miraflores el pasado mes de mayo fue un show para ir para la OIT. Y este gobierno está en mora con los funcionarios públicos honestos que prestan su servicio día a día y no tiene 10 años el contrato vencido. Eso primeramente, y el compromiso que tienen todos los funcionarios de seguir dando lo mejor de sí pese a las presiones y pese a la situación difícil que se vive en la administración pública, situación que se agrava más con los anuncios del señor Nicolás Maduro, donde él iba a dar el sacudón, pero le dio el sacudón fue al ambiente. Le dio un zarpazo certero, un retroceso. El Ministerio del Ambiente, 37 años, primero Latinoamérica, en Suramérica, ejemplo, cómo de un plumazo lo hicieron. O sea, ¿cómo se va a hacer con las leyes donde aparece el Ministerio del Ambiente, la Constitución? O sea, ¿cómo de una manera así, de buenas a primeras, el presidente de la República decreta la fusión? Que cuando tú hablas, las fusiones no son malas, no se rechaza, y el personal, el técnico de Imparque no rechaza lo que es la fusión, pero nos van a fusionar con el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda que ha invadido los parques. No olvidemos que comenzaron con el Parque Nacional Los Médanos de Coro, en un área de servicio, el Ministerio de las Comunas hizo eso sin estudio de impacto ambiental. Y empezaron a construir, y eso se paró gracias al trabajo ciudadano, no solamente del sindicato, sino de los pobladores de allá que decían, bueno, ¿cómo van a traer gente de afuera si aquí nosotros en Parque no nos dejan ni siquiera reparar un techo? Y hubo un problema con el alcalde, y eso pasó, y eso se logró que se parara, pero ahí se construyeron 80 casas. No nos olvidemos que eso pasó en el Henry Pittier, la Guardia Nacional, se dieron 40 placas, en un sitio donde cuando hubo la inundación del río El Limón. Entonces, eso no es nuevo. Entonces, el que venga el gobierno a pasar el Ministerio del Ambiente, a degradarlo al Ministerio de Hábitat y Vivienda, es un mensaje claro. O sea, la política ambiental no es el referente del gobierno. No lo es. Porque ¿cómo va a ser eso si se quieren consultas sin nada? O sea, está dejando a la deriva una cantidad, no solo en lo que respecta a nuestras áreas protegidas, también a los trabajadores, porque ahorita los trabajadores no saben si viene una reestructuración, una fusión, si van a eliminar, o sea, eso es de un madrugonazo para todo el mundo. Pero lo que nos compete esto y lo que nos preocupa es que no hemos alzado la voz en este sentido desde esa misma noche, los ambientalistas, primero impactados, hasta con tristeza, porque todos los parques nacionales que hay ahorita se crearon lo que ellos llamaron la mala cuarta república. O sea, ¿qué parque ha creado este gobierno? ¿Cuál? Y ni siquiera ha sido capaz de mantenerlo. Porque Imparque ha tenido un retroceso, no solo con esta gerencia, sino que eso ha venido en picada. Porque Imparque en el año 2000 tenía un déficit presupuestario del 70%, donde sus trabajadores ni siquiera las vacaciones cobraban. Eso es igual que hoy. El personal técnico de Imparque que labora en los parques nacionales, en las áreas recreativas y monumentos naturales, ni siquiera cobra el día de salario de sábado, domingos y días feriados. Y entonces el gobierno, poniendo primero el Ministerio de Vivienda, está diciendo, ¿por qué si querían hacer una fusión? ¿Por qué no nos fusionaron con ciencia y tecnología? Que ahí están los biólogos, están los expertos. Eso sí sería una contribución. No esto es un retroceso, y es por eso las alarmas de los grupos ambientalistas, de las ONG, de los profesores, de la universidad, de cómo nosotros, que somos un país megadiverso, entre los 10
primeros del mundo por nuestra gran biodiversidad. ¿Cómo es que no van a desaparecer de un plumazo el Ministerio del Ambiente? Hay cosas que se pueden rectificar, los errores se rectifican y eso es de sabio. Entonces eso es lo que nosotros esperamos, encender las alarmas para que el gobierno, vamos a ver si esta vez rectifica y entienda que los errores se pueden corregir. Así es, Marlene, muchísimas gracias. Y por supuesto que vamos a escuchar otras impresiones a propósito de esta fusión, pero también de algunas arbitrariedades que se vienen dando en los diferentes parques nacionales. Hablábamos en los programas anteriores de el Parque La Restinga, hoy hablamos de Morrocoy y algunas irregularidades que se están viviendo allí con respecto a este tema ambiental. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios.